Hola, muy buenas. Estamos aquí hoy en Estética España, os recibo en MC360. Yo soy Óscar Mendoza, algunos me conoceréis del sector profesional de la tecnología, de la medicina estética durante muchos años, pero hubo algo que cambió en mí pues en el 2017. Según pasaban los años me iba perdiendo mi cabello, mi pelo, y en ese momento decidí buscar una solución a mi caída, a mi alopecia, ¿no? Esto me provocaba un montón de inseguridades. Cuando hacía una conferencia me sentía cada vez más bajo, con menos seguridad, y eso lo que provocó fue básicamente que buscara como loco durante 2-3 años una clínica de injerto capilar. Fue tan difícil encontrar a alguien que me hablase con transparencia absoluta y con la verdad de lo que yo necesitaba. Unos me intentaban vender productos, otros me decían que 2000 unidades foliculares eran suficientes. Entonces un día me encontraba en la feria de Bolonia, en Italia, de casualidad, como otros muchos años, y era el mes de marzo, quiero recordar, y esa misma noche en el hotel contraté por internet una clínica en Turquía, porque un chico muy agradable al otro lado pues me aportó la seguridad que yo necesitaba. Y así fue. En abril me cogí un avión, me fui a Turquía y descubrí lo que era el injerto capilar. Me cambió tanto la vida que nada más subirme a aquel avión de regreso a España, venía tan feliz soñando en que aquel pelo, podía volver a recuperar mi pelo, que desde aquel momento en mi cabeza solamente podía rondar el hecho de una clínica capilar en España que fuera transparente, que nos ayudara a las personas a tener la seguridad suficiente a la hora de poder hacer nuestro injerto con garantías, con seguridad. Y eso era una cosa que yo decía, no, necesitamos una sanidad española, una tecnología española. El hecho de cuando me estaban injertando el pelo, estaban hablando otro idioma, yo no sabía si estaban riendo de mí o si estaban riendo conmigo, no lo sé, lo desconozco. Entonces lo que intenté fue montar aquella experiencia positiva de mi resultado con lo que yo me gustaría percibir en España con un tratamiento hecho aquí. Y así surgió MC360. Vamos a hablar un poco de la diferencia que hay entre España, Turquía y MC360. Actualmente existe un mercado muy potente que todo el mundo conoce o debería de conocer, es que Estambul es un referente a la hora de hacer el injerto capilar. Más de 700 clínicas que ahora mismo hay en el país, de las cuales más de 200 son ilegales, están sin ningún tipo de control. He viajado mucho a Estambul, he viajado mucho a otros países como Azerbaiyán, a Kazajistán, para comprobar las técnicas de otros países, cómo funcionan, aparte de haber vivido mi propia experiencia en mi primer injerto. Cabe destacar que Turquía es un país donde tienen una técnica muy avanzada a la hora de hacer el injerto capilar, ya que llevan muchísimos años y nos llevan un poco de ventaja. En España las cirugías suelen ser más pequeñas que en Turquía. No solemos extraer tanta cantidad de unidades foliculares como lo hacen en Turquía. Salvo que MC360 ha unificado el sistema de trabajo de Turquía y de España. Ha aprovechado la mejor parte de España, que es la parte sanitaria, y ha sacado la parte de extracción capilar de unidades foliculares, que es lo que mejor funciona en Turquía. La conclusión final es que al final nosotros hemos unificado la tecnología y la técnica turca en España. Y lo que me cabe destacar y transmitir es que ojalá muy pronto todas las clínicas de España sepan buscar esa adaptación a la nueva técnica y evolucionar, sobre todo eliminarse esas barreras mentales de que se puede, no se puede hacer, sino hacerlo, porque hoy en día la gente no se marcha a Turquía por precio, porque el precio ya lo hay en España. Si se marcha a Turquía es porque han visto otro tipo de tratamientos en Turquía que en España no son capaces de hacer. En MC360 ya somos capaces de hacerlo y ojalá que muy pronto todas las clínicas de España sean capaces de hacerlo, porque conseguiremos de esa manera que todo el mercado latino, todo el mercado europeo acuda a España a hacer esas intervenciones donde los registros sanitarios, el sistema sanitario español es para mí el número 1 a nivel mundial, sin duda. Sara y soy asesora capilar de MC360. La cirugía, cuando el paciente ya reserva su quirófano, reserva su día, nosotros le asignamos un quirófano con su equipo médico. El equipo médico está liderado por nuestros doctores. Ellos lo que hacen al principio, cuando el paciente viene a la cirugía, es realizarles el diseño, cómo le va a quedar al paciente
el microinjerto. Después de eso anestesiamos la zona trasera, la zona donante, siempre por el médico, aunque si bien es cierto que es importante que conozcamos que somos la única clínica en Europa con un servicio de preanestesia indolora, pues si el paciente tiene pues miedo al dolor o miedo a la anestesia, que es la única parte de la cirugía que puede tener un poquito de dolor. Entonces el paciente se le anestesia y después de eso mis compañeras especialistas en extracción realizan una extracción completa de la zona donante, todo lo que el paciente necesite. Después de eso el doctor hace las incisiones en la parte superior de la cabeza para continuar después de eso mis compañeras en implantación a ponerle todas las unidades foliculares al paciente y ya finalizaría la cirugía. Hola, soy el doctor Pablo Naranjo, de la Clínica de Microinjerto Capilar MC360 en Madrid, España. Hoy quería hablaros de en qué consiste el microinjerto capilar. En primer lugar, deciros que es una cirugía tremendamente eficaz y segura. Estamos hablando de una intervención ambulatoria, el paciente llega al centro por la mañana y a primera hora de la tarde sale del centro para irse a su casa. ¿Es una intervención dolorosa? Es lo primero que nos preguntan los pacientes. Evidentemente, la anestesia que se aplica antes de la cirugía impide que haya dolor. Pero sí es verdad que el propio hecho de aplicar la anestesia implica una molestia para el paciente. De ahí que como centro de investigación que somos también adscrito a universidades españolas, hayamos investigado técnicas y tecnologías que permiten reducir o eliminar esta molestia de la propia inyección del anestésico. Utilizamos como anestésico fundamentalmente la lidocaína. Y sea cual sea la patología que tenga el paciente, sea un paciente diabético, un paciente con antecedentes tumorales, un paciente con problemas de coagulación, al pedirles una analítica previa a la cirugía, podemos adaptarnos a las circunstancias, meterles en quirófano y garantizar su seguridad. Es una intervención larga, puesto que normalmente el paciente, que en su mayoría son hombres, estamos hablando de que el hombre padece la alopecia androgenética. Es por una hormona llamada dihidrotestosterona, que provoca que se dañe el folículo piloso, se caiga el pelo. Y esto es válido desde la pubertad hasta los 55 años aproximadamente. El hombre va perdiendo pelo desde delante de las entradas, la zona frontal, interparietal y luego la coronilla. Al paciente le preocupa mucho cuánto pelo me van a poner, cuántas unidades foliculares. Han oído hablar mucho en el extranjero, en países que son de acogida tradicionales de trasplante capilar, como puede ser Turquía, que les van a poner miles de unidades. A ver, lo primero es que hay que diferenciar entre lo que es una unidad folicular y lo que es un folículo piloso o pelo. La unidad folicular es como un arbolito que tiene ramas, y esas ramas son los folículos pilosos que el paciente llama pelo, o en medicina le llamamos el tallo. Bien, el paciente tiene que ser consciente de que el éxito de la cirugía no es cuántos arbolitos se trasplantan, sino cuán denso va a ser el follaje de ese bosque que le vamos a plantar esos arbolitos visto desde arriba. Luego es muy importante la calidad del pelo que él trae. ¿Son robles, arbolitos gordos con muchas ramas, o son pinos, hábitos muy pequeños que no dan densidad? No será el mismo éxito si trasplantamos 3.000 unidades foliculares o 3.000 arbolitos gruesos con muchas ramas que finos con pocas ramas. El éxito no será el mismo. Por lo tanto, un análisis previo del paciente con técnicas de tricoscopia nos permite validar cuál es la calidad del pelo donante y realmente cuánto vamos a necesitar en la cirugía. El pelo se extrae de la zona occipital y temporal, porque sabemos que ahí no hay acción de la hormona. Es decir, la dihidrotestosterona nunca va a hacer que se caiga ese pelo. Si lo trasplantamos, ese pelo siempre va a permanecer. Podrá volverse canoso, blanco o más fino, pero nunca se va a perder. Y utilizando ese hallazgo clínico es el pelo precisamente que trasplantamos. La alopecia androgenética se divide en 7 grados. Los llamamos estadios de Hamilton. Un Hamilton 1 sería un chico muy joven con apenas entradas y un Hamilton 7 sería ya una persona mayor que no tiene casi pelo y lo tiene solo en la zona occipital y temporal. Cuanto mayor sea el grado de Hamilton, mayor pelo va a precisar y la cirugía precisará de más horas y de mayor número de pelo a trasplantar. Muy importante saber que el paciente al acabar la cirugía tan solo tiene que tener cuidado con cierta medicación que tiene que tomar durante una semana y que el paciente a partir de los 10 días puede reincorporarse a la vida laboral normal, puesto que no hay ninguna contraindicación y además a partir de los 10 días apenas se le va a notar que se ha realizado la cirugía. Cuando hablamos de en qué consiste el procedimiento de realizar un microinjerto capilar, tenemos que tener en cuenta que hay una primera etapa en la cual hay que valorar al paciente, ver si es candidato, si la zona donante es suficiente para cubrir la zona receptora y va a garantizar un buen éxito de la cirugía, pero también estudiar si no hay ninguna enfermedad ni del pelo ni de la piel. Esto lo estudiamos con un aparato que se llama tricoscopio, que nos permite diagnosticar posibles enfermedades de pelo de la piel que incluso podrían llegar a contraindicar la cirugía. También hay que hacerle un análisis de sangre
para poder valorar que no haya ninguna circunstancia específica del paciente que pueda contraindicar una cirugía. Estamos hablando, por ejemplo, que se pueden detectar problemas de tiroides. Un hiper o hipotiroideo que no está bien medicado sería contraindicado hacer una cirugía, puesto que esa propia alteración hormonal haría que se le cayera el pelo y no habría éxito en la cirugía. Una vez diagnosticado el paciente y procesado como candidato a tratamiento, lo siguiente, acude a cirugía por la mañana temprano. Lo primero que se hace es que firme el consentimiento informado, se le rasura la zona donante y receptora, y digo con salvedades lo de rasurar porque la zona donante siempre tiene que rasurarse para poder extraer el pelo, pero la zona receptora en ciertos casos hay técnicas ya modernas a través de unos sistemas que se llaman implanters que nos permiten colocar pelo en zona de pelo largo y no tener que rasurar la zona receptora, en cuyo caso el paciente al cabo de una semana o 10 días se reincorpora a la vida laboral sin que nadie se dé cuenta de que se ha hecho una cirugía. Entonces, después del rasurado, pintamos al paciente. Lo que vamos a hacer es, normalmente, la alopecia androgénica del hombre comienza por la zona frontal y las entradas. Le vamos a rediseñar unas entradas naturales acordes a su edad. No es lo mismo un chico de 20 años que un hombre de 40 o 50 años. Una vez rediseñadas y que el paciente se mire en un espejo y esté de acuerdo con ese diseño, acorde a lo que él quiere, pasamos a realizar la preanestesia, en este caso con una máquina que nos permite que cuando pinchamos la anestesia ya no le duela la anestesia, el pinchazo de la anestesia. Y una vez realizada la preanestesia y la anestesia, se inicia el proceso quirúrgico. El proceso quirúrgico puede iniciarse de dos maneras, o primero extrayendo el pelo de la zona donante, o primero marcando las incisiones, los agujeritos, digamos las macetas en las cuales vamos a plantar los arbolitos, que son las unidades foliculares. Esto lo decide el médico en función de la zona donante y la zona receptora que tenga. Pongamos que empezamos por la extracción. Sacamos el pelo y sacamos 1000, 2000, 3000, 4000 unidades foliculares, lo que suele equivaler al doble o el triple de folículos pilosos, puesto que cada arbolito, cada unidad folicular, tiene entre 2 y 3 folículos pilosos. Una vez extraídos, conforme se van sacando, se van limpiando, procesando, numerando y metiendo en una nevera con unos líquidos especiales de mantenimiento para que la unidad folicular, el pelo, se mantenga bien, se van sacando unidad a unidad hasta que llegamos al número adecuado. Una vez acabada esta etapa, se empiezan las incisiones, es decir, el marcado, en este caso con bisturí o con una punta de zafiro o con implanters, se va marcando dónde va a entrar el pelo, qué densidad, dónde lo voy a poner, con qué angulación, hacia dónde voy a hacer. Es importantísimo marcar la direccionalidad del pelo. En función de eso podrá peinarse y podrá parecer un tratamiento totalmente natural. Una dirección del pelo inadecuada conlleva un fracaso terapéutico, puesto que se va a ver evidentemente que ese pelo no es natural. Bueno, una vez hechas las incisiones, lo que hacemos es sacar todo ese material procesado, ese pelo procesado que está en las neveras, para empezar la etapa de plantado. Y literalmente lo llamamos plantado, como se planta un arbolito en una maceta. Vamos uno a uno abriendo la incisión que se ha hecho con unas pinzas y poniendo el pelito dentro. En esto consiste el proceso. Al acabar se limpia al paciente, se le hace una cura oclusiva en la zona occipital, es decir, se le pone una cremita de antibiótico y se le tapa la zona de extracción, puesto que se tiene que apoyar en una almohada esa noche para dormir, y se le pide que no toque la zona receptora. Al paciente se le marca cierta medicación que tiene que tomar a domicilio durante una semana y se le cita a las 24 o a las 48 horas para ver la evolución y que realmente no ha habido ningún efecto secundario o, sobre todo, resolver dudas que tenga el paciente. A los 10 días se le vuelve a citar en el centro para estar seguro de que ya no tiene ninguna costrita. Digo costritas porque cuando implantamos el pelo, la burbujita de sangre que queda se oxida y aparece una pequeña costrita. El paciente le enseñamos a limpiársela en casa, pero si al 10º día sigue con alguna, nosotros se la limpiamos para poder asegurar su reincorporación a la vida laboral sin que nadie note que se ha hecho una cirugía. La primera pregunta que nos hace un paciente es el tema de seguridad. ¿Es seguro realizar un microinjerto capilar? La respuesta es directa, es totalmente seguro. Es decir, independientemente de las condiciones fisiológicas del paciente y de las enfermedades que tenga, podemos realizarle el tratamiento con éxito y con garantías de seguridad. Es verdad que hay ciertas enfermedades que tenemos que tener en cuenta. El diabético, el que tiene un exceso de glucosa, azúcar en sangre, tiene el problema de que no cicatriza bien. Lo tendremos en cuenta en la cirugía para poder ayudarle en la cicatrización. Hay gente que tiene problemas de coagulación y sangra más de lo normal. En estos casos lo que haremos es tenerlo en cuenta en la cirugía para ayudarle a ese proceso de cicatrización posquirúrgica. Hay personas que tienen ciertas enfermedades que son transmisibles y lo que tendremos que tener es cuidado para garantizar su seguridad y la seguridad de la gente que va a realizar la cirugía. En cualquier caso,
Una técnica eficaz y tremendamente segura. El acto quirúrgico en sí es largo, lleva un tiempo importante. Estamos hablando que simplemente desde que el paciente llega al centro hasta que se cambia, le rasuramos, le diseñamos la zona y le ponemos la anestesia y la preanestesia, solo ese acto puede llevar del orden de 1 hora. El hecho de, en la primera etapa, que consiste en la extracción de la zona occipital y temporal, dependiendo del número de unidades foliculares que saquemos, va a rondar entre como mínimo 1 hora y media y como máximo 3 horas. Suelen ser 2 horas, 2 horas y media de extracción. Luego hay que hacer las incisiones, que es marcar dónde van a ir esas unidades foliculares, es decir, esos macetitas que vamos haciendo para plantar luego el pelo. Dependiendo, vuelvo a insistir, del número de unidades foliculares, que sean 2.000, 3.000, 4.000 o 5.000, ese tiempo varía entre media hora y 1 hora. Y finalmente está la etapa de plantado, que es ese pelo que le hemos sacado, uno a uno tiene que irse poniendo en las macetitas, en las inserciones que hemos hecho. Y esa etapa puede llevar entre 2 y 3 horas. Por lo tanto, si contabilizamos desde que el paciente llega 1 hora, más sacarle pelo unas 2 horas, 3 horas, las incisiones media hora, 1 hora y luego el plantado 2 a 3 horas, estamos hablando de una cirugía que el tiempo en quirófano nunca es inferior a las 6 horas y el tiempo total que pasa el paciente en el centro puede fácilmente llegar a las 8 horas. Es muy importante que el paciente comprenda cuál va a ser el proceso postquirúrgico. El pelo que le hemos plantado, el paciente, a partir de perder esas costritas, que son realmente la gotita de sangre que ha habido cuando hemos metido el pelo, desaparecen a lo largo de esa semana, 10 días, el paciente a los 10 días está encantado. Ve un pelo que no estaba antes, de buena calidad, quizá la piel un poquito rojita, y está encantado. Esa satisfacción empieza a perderse a partir de las 2 semanas y se pierde totalmente a los 2 meses. ¿Por qué? Porque entre las 2 semanas y los 2 meses postquirúrgicos el paciente va a perder el 100% del pelo que le hemos implantado. Es un acto fisiológico normal. La expulsión del pelo que no corresponde a esa zona anatómica. Pero bien, queda la célula madre. La célula madre va a hacer que a partir del 3.º o 4.º mes postquirúrgico, después de realizar la intervención quirúrgica, empiece poco a poco a salir ese pelo. El pelo que ya nunca más se va a caer. Al 6.º mes sabemos que habrá aproximadamente un 50% del pelo y un año más tarde el 100% del pelo que le hemos trasplantado. Por lo tanto, el paciente pasa por una primera etapa de gran satisfacción, a las pocas semanas desesperación porque ve que pierde el pelo que le hemos implantado, a los 3-4 meses empieza a ver que el acto en sí ha merecido la pena porque es verdad que empieza a salir pelo, a los 6 meses está contento y al año está encantado. Esto es verdad para la zona frontal, la de entradas y la zona interparietal. El problema es que la zona de coronilla tarda más en salir el pelo y muchos pacientes se ponen nerviosos a los 6 meses cuando no empieza a salir el pelo en esa zona. Sabemos que la zona de la coronilla, precisamente porque solemos dormir boca arriba o de lado, es una zona de presión, la almohada nos presiona, en esa zona no tiene el mismo riego sanguíneo, no le llega el mismo oxígeno y nutrientes y el pelo tarda más en salir. Y más implica que hasta el año y medio en la zona de coronilla no vamos a ver el resultado final. Por lo tanto, 1 año para ver el resultado final en la zona frontal e interparietal y 1 año y medio en la zona de coronilla. ¿Cuántos folículos, cuántas unidades foliculares se me pueden extraer? ¿Cuántas voy a necesitar en la zona receptora para estar satisfecho y ver un resultado natural, bonito? Bueno, pues lo primero que tiene que saber el paciente es que dependiendo del tipo de raza, en este caso la caucásica, solemos tener en el cuero cabelludo aproximadamente entre 100 y 140.000 unidades foliculares, es decir, arbolitos. Estas unidades foliculares, de ellas aproximadamente unas 45.000 están en la zona occipital y aproximadamente unas 15-20.000 en la zona temporal, es decir, la zona de extracción de donde vamos a sacar esas unidades foliculares, esos arbolitos, tiene una alta densidad, por lo tanto podemos pensar en sacar miles de unidades. Esto es verdad, pero relativo. Conforme van pasando los años, la dihidrotestosterona es una hormona que va haciendo perder pelo, va haciendo rebajar esa cantidad hasta que nos queda una zona donante que si el paciente viene con cierta edad, a partir de los 50 años, posiblemente no ronde más de los 30-35.000 unidades foliculares. ¿Podemos sacar? Por supuesto, pero tenemos que sacar lo suficiente como para satisfacer al paciente, pero que en ningún caso deje la zona donante dañada, que no se perciba que hay una carencia de pelo, si no sería un fracaso. Ponemos en la zona frontal una gran densidad y se percibiría en la zona occipital una carencia. Esta sería la primera limitación, que el momento en el que acude al paciente nos permita sacar lo suficiente como para satisfacer al paciente. Estamos hablando que es raro hacer una cirugía de menos de 1.800, 2.000 unidades foliculares y las grandes cirugías pueden llegar a las 5.000 unidades foliculares. Estamos hablando de gente que tiene mucha carencia, tiene lo que llamamos un Hamilton 5, una carencia de pelo importante, pero tiene una gran zona donante, una zona donante que es como un palmo.
porque el problema es que muchos nos vienen con una zona donante que es apenas 3 dedos, y entonces es cuando ya no podemos llegar a satisfacer al paciente, puesto que la zona donante no permite cubrir adecuadamente la zona receptora. Una pregunta habitual del paciente es: ¿se me garantiza el resultado de la cirugía? Y la respuesta tiene que ser drástica por parte del médico y del centro médico. Hay que garantizar los resultados. Evidentemente hay una variabilidad interpersonal, es decir, si el paciente luego no lleva a cabo el post-tratamiento que se le pide y acaba el tratamiento y al día siguiente se ducha, la propia presión del agua va a hacer que pierda el pelo. Si se golpea, va a perder pelo, pero si el paciente lleva bien el post-tratamiento de forma adecuada según la prescripción médica, hay que garantizar la viabilidad del pelo. Ahora bien, hasta hace muy poco teníamos simplemente nuestra palabra y una fotografía que le hacíamos al paciente. Disponemos ya de tecnología alemana de primer nivel, llamada Photofinder, que nos permite valorar el número de unidades foliculares que hay en la zona en la cual le vamos a plantar el pelo antes de realizar el plantado. Haya uno, ninguno o haya 20.000 unidades foliculares. Y un año después podemos volver a medir exactamente delante del paciente la cantidad de unidades foliculares que hay. Sabemos que el pelo no va a crecer nuevo, o sea, si hay nuevo pelo es porque es el que le hemos implantado. Y si le hemos dicho que le hemos puesto 5.000 unidades o 4.200 unidades, tiene que haber 4.200. Más o menos un 1%. Se considera en medicina que la pérdida de un 1 o 2% del pelo entra dentro de lo normal, fruto de que en un momento determinado un 1 o 2% de esos pelos que hemos puesto no haya prendido bien, no le haya llegado bien el oxígeno y los nutrientes, pero no más. No se justifica en ningún caso una pérdida mayor a un 2%. Y si no, es que realmente ese pelo no se le ha puesto al paciente, o que el paciente no ha tenido los cuidados adecuados, o que realmente el acto quirúrgico no ha sido bien hecho. Insisto, hay que ser capaz de un año después medir el número exacto de unidades foliculares. La tecnología Photofinder alemana desde hace 6 meses nos permite medir eso. ¿Cómo saber si a donde estamos acudiendo es un sitio seguro o no nos están engañando con las unidades foliculares que nos van a poner? Primera opción, dejar que el paciente pueda ver lo que le han extraído, para que el paciente por él mismo pueda comprobarlo. Segundo, el doctor va a tener que hacer un número de incisiones con un sistema de incisión para colocar todas esas unidades foliculares que se han extraído. Por lo tanto, si el doctor hace 4.100 incisiones es porque hay 4.100 unidades foliculares para colocar. Por lo tanto, esa es la mayor forma, el paciente, de que pueda comprobar de que no lo están engañando bajo ningún concepto. Algo que siempre me preguntan conocidos por redes sociales y amigos es siempre el tema del dolor. ¿Duele la cirugía? A ver, hay una parte importante que duele, que es la parte de la anestesia. Yo he contado mi propia experiencia porque fue de los peores dolores que he llevado en mi vida, que ha sido la preanestesia, no, la anestesia que me pusieron en Estambul. Por eso cuando desarrollamos el negocio hemos buscado con el equipo médico, con el doctor Pablo Naranjo, que es un especialista de tecnologías, encontramos una máquina, una tecnología en Israel, que lo que hacía era una preanestesia, era penetrar la lidocaína sin pinchazo. Entonces conseguíamos a través de un disparo con muy pocos milisegundos que no haya ningún tipo de dolor y con eso poder preanestesiar la zona para luego cuando el doctor entra ya con la aguja para anestesiar que no haya ningún tipo de dolor. Por lo tanto, eso ha sido clave a la hora de eliminar ese dolor que es tan insoportable, o para mí así lo fue, y así me lo transmiten nuestros pacientes cuando no adquieren la preanestesia. Cuando hablamos de la técnica anestésica, hay que diferenciar entre la anestesia previa a cualquier acto quirúrgico, como es una cirugía de microinjerto, en la cual se utilizan jeringuillas, agujas y en este caso lidocaína como anestésico. Se carga la jeringuilla y se va pinchando en la zona que queremos dormir, sea la zona donante en una primera etapa de la cirugía o sea la zona frontal o interparietal en una segunda etapa de la cirugía. Una vez que hemos anestesiado la zona, no va a haber dolor ninguno, pero el propio hecho de aplicar la anestesia son agujitas que se van penetrando en el cuero cabelludo y es sin duda doloroso para el paciente. De hecho, llega a ser tan molesto que durante mucho tiempo estuvimos investigando tecnologías que nos permitieran poder minimizar esta molestia al máximo. Y llegamos a la conclusión, después de un estudio de más de 100 pacientes a principio del año 2019, que había cierta tecnología que podía ayudarnos a minimizar
o casi eliminar ese dolor en el paciente. En este caso se trata de una tecnología de impulso cinético en la cual cargamos la jeringuilla de la lidocaína, la metemos dentro de la máquina y la máquina no tiene ningún tipo de aguja. La máquina lo que va a hacer es expulsar por impulso cinético, por velocidad, como lo haría la bala de una pistola, ese líquido dentro de la piel. De hecho, veremos cómo el líquido penetra la piel, se forma con una burbujita de sangre por el impacto, pero no tiene nada que ver la sensación. El paciente percibe cierta molestia, pero en ningún caso dolor. Por lo tanto, lo que hemos instaurado en la clínica Microinjerto Capilar 360 de Madrid es la posibilidad de hacer una preanestesia, para que la anestesia en sí no sea dolorosa, en la cual iremos cubriendo la zona a trasplantar, en este caso zona donante o receptora, de forma homogénea, con esos disparos de lidocaína, de anestésico. En ningún caso hay aguja, en ningún caso hay contacto directo entre la máquina y la piel, cubriéndola muy superficialmente con lidocaína, para que cuando luego realicemos la anestesia en sí, no haya dolor a la misma. Estamos hablando que con un estudio que hicimos en 100 pacientes, la reducción de dolor era aproximadamente del 80%. Es decir, pasamos de un acto en sí que es doloroso a un acto que deja de ser doloroso para ser mínimamente molesto. Cuando hablamos de las diferentes técnicas de las que disponemos en quirófano para realizar un injerto capilar, debemos de diferenciar fundamentalmente dos tipos. La técnica tradicional, en la cual se realizaba la tira, es decir, recortábamos con bisturí un cachito de piel de la zona donante, para que luego coser esa zona y ese cacho de piel ponerlo en una mesa de instrumentación para que las enfermeras nos fueran separando unidad folicular a unidad folicular cada uno de esos pelitos que luego vamos a insertar en la zona receptora. Esa es la técnica tradicional. ¿Es buena o mala? No, es la tradicional. Dejaba una cicatriz que evidentemente cuando uno es joven no se ve, pero conforme nos vamos haciendo mayores y el pelo se vuelve más fino y canoso, sí era evidente esa cicatriz, además de un problema textural. Además de esto, teníamos el problema de que en el postquirúrgico el edema, es decir, el edema generado por la inflamación del propio acto quirúrgico, tensaba la zona y era muy molesto la zona receptora durante semanas. El paciente sentía molestias y la presión podía incluso crear una dehiscencia, es decir, una separación de la piel y una infección local. Bueno, esta técnica hace 7 años fue mejorada por otra totalmente diferente. En este caso, la técnica FUE, Follicular Unit Extraction, que lo que significa es vamos a sacar pelo a pelo, en lugar de recortar la piel, ya no es un acto quirúrgico cortando piel, sino con una especie de bolígrafo vamos a ir sacando pelo, uno a uno lo llamamos motores, y con esos motores vamos a ir sacando unidad folicular a unidad folicular, y vamos a dejar tejido sano alrededor, de tal manera que la piel pueda recuperarse en muy poco tiempo. Estamos hablando en 5 o 7 días está recuperada la zona donante. De esta manera no hay riesgo de que duela la zona donante por tensión, por edema, no va a quedar ninguna cicatriz. Va a ser un acto quirúrgico mucho más limpio y además vamos a poder elegir las unidades foliculares que queremos trasplantar, que son más gruesas, menos gruesas, que tengan más folículos pilosos o menos. Luego va a ser una cirugía mucho más personalizada, acorde a lo que necesita el paciente en la zona receptora. Muy bien, una vez que el paciente ya se ha decidido a realizar la cirugía de microinjerto capilar, en ciertas ocasiones hay que preparar a ese paciente, hay que preparar esa piel. Sabemos que la piel que tiene mucha seborrea, mucha grasa, hay que reducir el nivel de grasa en la piel previo a la cirugía y hay muchos champús que utilizados 15 días antes de la cirugía no reducen esa cantidad de sebo o de grasita en la piel. Sabemos que hay pacientes que tienen ciertas enfermedades, como puede ser una dermatitis, que generan una inflamación en el cuero cabelludo, la piel se vuelve muy rojita y eso nos puede hacer contraindicar la cirugía por pérdida de viabilidad del pelo que trasplantamos. En este caso, aconsejaremos al paciente la aplicación de ciertos corticoides en cremas o ciertos corticoides orales para poder reducir esa inflamación que tiene en el cuero cabelludo. Finalmente, nos podemos encontrar también con pacientes que tienen una infección del pelo, una foliculitis, y habrá que medicarlos oralmente o localmente, tópicamente, con un antibiótico local para poder quitar esa inflamación, esa infección que tiene la unidad folicular y que, en todo caso, no garantizaría la viabilidad de la cirugía. En cuanto al postquirúrgico, mucho más sencillo. Todos los pacientes deben de llevar cierta medicación, un antibiótico oral durante una semana para poder garantizar que no va a haber infección. No dejamos de hacer incisiones en el cuero cabelludo, son pequeñas heriditas para poder meter el pelo y esas heriditas con las bacterias que tenemos en la piel, estafilococos, estreptococos, pseudomonas, pueden generar una infección. Hay que prevenirla para que el paciente no sufra esa infección y sobre todo para que el pelo trasplantado no se pierda. En este caso, medicación oral, antibiótico, 7 días absolutamente necesario. Junto a eso también un protector gástrico para que el paciente no tenga luego problemas de reflujo, de ardores o de diarrea.
Todo antibiótico debe de acompañarse del mismo. Y además, un corticoide oral que garantice que no se le va a hinchar la zona. En la cirugía hemos generado una inflamación, esta inflamación, un edema, se hincha la zona y hemos metido líquidos en el cuero cabelludo para poder levantar planos y poder trabajar. Todo ese líquido tiene que reabsorberse y al estar de pie en bipedestación va a bajar. Por lo tanto, le ponemos al paciente una banda de compresión en la zona frontal, una diadema de compresión y además un corticoide oral durante los siguientes 5 días que garantiza o minimiza el efecto de ese edema localizado. Además de eso, al paciente le vamos a enseñar a lavarse, esto será a partir de las 48 horas, puesto que durante las primeras 48 horas no debe de tocarse la zona receptora. Sí podría lavarse la zona donante a las 24, pero nunca la zona receptora antes de las 24. Y hay técnicas específicas de lavado para que el paciente lo antes posible pierda las costritas propias de la cirugía, puesto que la cirugía, ese sangrado, genera una oxidación de los glóbulos de los hematíes y de los glóbulos rojos y por lo tanto una costrita. Y esa costrita se tiene que perder lo antes posible para que el paciente se pueda reincorporar a la vida laboral sin que tenga el estigma de haber sido operado. Por lo tanto, hay que enseñar al paciente a lavarse adecuadamente a partir de las 48 horas. Una de las inquietudes fundamentales del paciente es, cuando acabo la cirugía, ¿qué tengo que hacer y qué no debo de hacer? Lo primero, la zona receptora, es decir, la zona frontal, interparietal o de coronilla, no puede tocarse durante 48 horas. Durante ese tiempo el pelo no está bien anclado al cuero cabelludo y cualquier cosa que hagamos puede hacer que se caiga. Por lo tanto, primera recomendación, no tocar la zona receptora. Sin embargo, la zona donante, a partir de las 24 horas, puede lavarse, se recupera muy rápido y realmente con un buen lavado y la aplicación de una cremita con antibiótico, en 5, 6, 7 días está recuperada. Entonces, primer consejo, cuidado con la zona receptora y limpiarse adecuadamente la zona donante. Segundo, el paciente tiene que tomar cierta medicación, tiene que tomar antibióticos en pastillitas todos los días para garantizar que no haya una foliculitis, una infección, y tiene que tomar un corticoide para poder garantizar que no se le va a hinchar la cabeza fruto de la inflamación y del propio líquido que hemos metido en la cabeza, en el cuero cabelludo para realizar la intervención. Finalmente, un protector gástrico para no tener reflujo ni diarrea. Entonces, estas medicaciones son absolutamente necesarias tomarlas durante una semanita. A partir de las 48 horas el paciente podrá lavarse con cuidadito la zona receptora y a los 10 días no tiene que haber ya ningún tipo de costritas y la zona receptora tiene que estar en perfectas condiciones. Una de las grandes limitaciones a las que nos encontramos cuando queremos realizar una cirugía de microinjerto capilar es cómo es ese pelo. ¿El pelo es liso, el pelo es rizado o el pelo es muy rizado? Sabemos que los pacientes con pelo rizado de ascendencia africana, es decir, un pelo muy rizado, tienen la base del pelo, lo que llamamos el bulbo piloso, que no está recto, que está ladeado, como si fuera una C dentro de la piel. Y el problema es que a la hora de buscar sacarlo con la técnica de extracción, podemos seccionar esa unidad folicular y dejarnos el bulbo, la parte final, en el cuero cabelludo, es decir, extraer una unidad folicular que no es viable. Sabemos que en estas personas que son con pelo rizado y ascendencia africana, el éxito terapéutico es bajo, es decir, el número de unidades foliculares que se pierden por transección, es decir, por cortarlas cuando metemos el micromotor para sacarlas, es muy alto. Si contamos con ello y la zona donante es lo suficientemente grande, podemos prever una pérdida incluso de un 20 o 30% de esas unidades foliculares. Si el paciente es un buen donante, habrá éxito en la cirugía. Pero si el paciente recurre tarde a la cirugía, no vamos a poder garantizar un éxito de la misma. Sin embargo, el pelo rizado de origen más latinoamericano sí puede realizarse, puesto que no tiene una curvatura tan grande dentro de la piel. El pelo está más o menos recto, no curvado como el de ascendencia africana, y por lo tanto, a la hora de extraerlo, podremos extraerlo de forma íntegra y garantizando su viabilidad. Finalmente, el pelo caucásico, como es el caso, el pelo de población española, en este caso, es un pelo relativamente fácil de sacar, puesto que la unidad folicular es recta, no tiene curvaturas dentro de la piel, y a la hora de extraerlo podemos prever dónde va a estar ese bulbo y sacar la unidad íntegra, y por lo tanto garantizar un éxito al 100% de la cirugía. Bueno, pues ¿en cuánto tiempo puede volver un paciente a su vida normal, a su trabajo o a sus actividades? Pues en principio depende de a lo que se dedique el paciente, porque no es lo mismo un futbolista que una persona que trabaja en una oficina. Siempre recomendamos esperar 48 horas de rigor, pues para asegurarnos de que el injerto, pues digamos que ha cogido, que se encuentra en unas calidades óptimas,
pero siempre tenemos que ver, y ese es trabajo de los asesores y del equipo médico, en qué trabaja el paciente, a qué se dedica, y en función a eso le decimos una fecha u otra de recuperación, siempre sabiendo que al tercer día el injerto ya se encuentra en una fase mejor y que en el 10º día, que citamos al paciente para retirarle todas las costritas que le queden, ya podría incorporarse a sus actividades con normalidad. Bueno, en cuanto a recuperaciones particulares de pacientes, aunque no se puede generalizar porque cada persona es un mundo, sí que es cierto que si, por ejemplo, el paciente es policía y utiliza pues, una gorra que esté contrachapada por dentro o un bombero que su casco no transpira, no puede ponerse el casco ni la gorra durante los 30 primeros días, hasta que no damos al paciente el alta. Si bien es cierto que si luego el paciente, pues por cualquier cosa, puede no ponérsela, pues sí podría incorporarse. Si no, nosotros le facilitamos un justificante. Pero lo importante es la salud de los injertos, con lo cual estos pacientes no podrían incorporarse con normalidad en 30 días. Por ejemplo, un paciente informático o un paciente abogado, en principio a los 10 días está estupendo para incorporarse al trabajo. Otra de las preguntas tan comunes es siempre ¿cuándo puedo hacer mi vida normal, incorporarme al trabajo, hacer deporte? Pues mirar, una vez que acaba la intervención, al día siguiente o a los 2 días tenemos la primera cura. La primera cura es más o menos de 15-20 minutos, se os explica de cómo tenéis que hacer el proceso de lavado en casa durante unos días, y nosotros al 10º día garantizamos no hay ningún tipo de costra, no hay ningún tipo de marca de la intervención, y vas a venir aquí a nuestra clínica y te vamos a dejar perfectamente si tienes algún tipo de costra todavía. Te la vamos a quitar con una tecnología que también tenemos. Por lo tanto, a los 10 días puedes incorporarte al mundo laboral sin ninguna secuela, sin nadie que haya visto que te has hecho una cirugía, y al tercer día de hacer la intervención ya puedes empezar a hacer un poco la vida normal, siempre y cuando no sea hacer sobreesfuerzos, esfuerzos físicos y sudar. A partir de los 15 días más o menos ya podemos empezar a iniciar a hacer deporte y hacer nuestra vida normal, llevando a partir del mes el uso de casco en caso de moto o el uso de un casco en un trabajo, pero básicamente es el tiempo. Luego viene el proceso más chulo, que es de las 2 semanas a las 4 semanas nos vemos con pelo. A las 4 semanas aproximadamente, semana arriba, semana abajo, 2 semanas arriba, semanas abajo, viene la parte más dura, que es que todo ese pelo que nos han implantado se nos va, se va a caer y se produce un shock loss. Ese pelo se va cayendo y a partir del 2º o 3er mes empieza otra vez a renacer. Una vez que empieza a renacer, ya cada mes nos vamos a ver mejor, empezando a ver el resultado a partir del 5º, 6º, 7º mes. A partir del 6º mes el pelo empieza a engrosar, empieza a salir más, empiezan a salir esos folículos que todavía estaban dormidos, que todavía no habían salido porque se habían caído más tarde, llegando al final del tratamiento a los 12 meses en toda la zona frontal e incluso un poco más tardar en la zona de coronilla, que puede llegar hasta los 18 meses para ver el resultado final. Pero ya se empieza a ver el resultado a partir del 5º mes, 6º mes, y cada mes de verdad es una alegría cada vez que te levantas a la mañana y ves que el resultado está siendo positivo. Eso es todo y de verdad que es una recuperación muy sencilla, que se lleva muy bien, y los que nunca nos hayamos rapados tampoco se está mal, y os garantizo que vais a estar muy felices. Una de las principales funciones del médico antes de iniciar la cirugía es indicarla adecuadamente. Sabemos que hay ciertas enfermedades, ciertas dolencias del paciente que impiden realizar una cirugía con éxito. De ahí que es fundamental entrevistar al paciente antes y utilizar un tipo de sistema que se llama tricoscopio para ver si hay una enfermedad del pelo o de la piel. Tenemos casi 200 enfermedades diferentes relacionadas con un cuero cabelludo, una piel que no va a ser candidata a recibir el trasplante de pelo, o una enfermedad de la propia unidad folicular del pelo que impide trasplantarlo con garantías de resultado a largo plazo. En este caso, descartar paciente con ciertas enfermedades de la piel o del pelo, pero también fruto de la analítica que le hacemos al paciente podemos encontrar que tiene ciertas enfermedades sistémicas, como puede ser, por ejemplo, una sífilis. Una sífilis es una enfermedad que contraindica la cirugía, puesto que
la piel no está en condiciones adecuadas y si no se medica al paciente y se le corrige y se le trata la enfermedad, todo trasplante que hagamos va a generar un fracaso del mismo. Paralelamente podemos tener también enfermedades de tipo dermatitis seborreica, una piel inflamada, justo el día de la cirugía, que no ha sido correctamente tratada por el dermatólogo, que contraindica la cirugía puesto que el estrés oxidativo o los radicales libres que se generan en esa inflamación impedirían un éxito de la cirugía. Finalmente, hay pacientes que tienen ciertas enfermedades relacionadas con tiempos de coagulación. Estas no contraindican totalmente la cirugía, sí es necesario saberlo para poder poner las medidas terapéuticas adecuadas para garantizar el éxito de la cirugía. Hay enfermedades como pueden ser, por ejemplo, la diabetes. El diabético tarda más en cicatrizar, tarda más en curar. En ningún caso contraindica la cirugía, pero sí tenemos que saberlo antes, fruto de ese análisis de sangre que le hacemos al paciente, para poder poner las medidas postquirúrgicas adecuadas para que recuperen en el menor tiempo posible. En este caso estamos delante de un paciente que es totalmente candidato a tratamiento, un paciente con una muy buena zona donante y una zona receptora de lo que llamamos un Hamilton 4 de extensión relativamente reducida. El problema es cuando nos viene el paciente ya más mayor o que siendo joven ha sufrido una alopecia muy rápidamente progresiva y nos encontramos con una zona donante que es muy pequeña, una zona occipital y temporal muy reducida en extensión y encima con baja densidad de unidades foliculares por centímetro cuadrado. Podemos encontrarnos con dos situaciones. La primera, tener que rechazar al paciente puesto que la cirugía no sería de éxito, no se puede sacar suficiente pelo como para garantizar una zona receptora densa y natural. Segunda opción, que esté en el límite de la cirugía y tengamos que optar por otro tipo de técnica quirúrgica, la que describíamos como una técnica antigua, que no lo es, que es la técnica de la tira o FUS. En este caso, al recortar una parte de piel, podemos sacar mucho más pelo, puesto que podemos sacar el 100% del pelo de la zona donante, mientras que con la técnica moderna, la técnica FUE, tenemos que ir dejando espacios entre pelo y pelo para que se pueda recuperar. En este caso, sí está indicada la realización de una técnica quirúrgica antigua, que era la técnica de la tira o FUS, puesto que va a poder garantizar repoblar en muchos casos cuando hay carencia de zona donante. Nos encontramos a menudo una situación límite en la cual la zona donante no tiene suficientes unidades foliculares para poder repoblar la zona receptora sin que se le note al paciente que le hemos extraído pelo de la zona donante. En estos casos podemos recurrir a otras zonas corporales. Lo más habitual es recurrir al tórax, hay quien recurre incluso al pelo de axilas o de la barba, se puede llegar a extraer. Tiene el paciente que saber que ese pelo no se va a comportar de la misma manera, ni va a crecer a la misma velocidad, ni tiene el mismo grosor. Es como en un bosque en el cual hay robles, poner otro tipo de árboles como son los abedules o los pinos. Es decir, no va a ser el mismo resultado estético, pero el pelo lo va a tener. En este caso es una negociación la que tenemos que hacer con el paciente. Si el paciente entiende que ese beneficio está por encima del inesteticismo que genera utilizar un pelo que no es propio de esa zona y que no se va a comportar igual, realizamos la cirugía extrayendo de otras zonas corporales. Si el paciente busca al 100% la naturalidad, no podremos recurrir a la extracción de pelo de otras zonas corporales que no se van a comportar de la misma manera y que van a destacar por su grosor, su forma de estar más o menos rizado, su angulación y su forma de crecimiento. Vuelvo a insistir, si el paciente posiciona dentro de sus prioridades el volumen por encima de la naturalidad, podemos extraer de otras zonas. Si el paciente ante todo busca una naturalidad y que no se note que se ha hecho una intervención quirúrgica, tendremos que excluir la extracción de otras zonas corporales. Dentro de las zonas que no son más demandadas para hacer un microinjerto capilar, evidentemente es el cuero cabelludo, la cabeza, pero no nos olvidemos que las barbas de pacientes que tienen baja densidad o pacientes que tienen zonas de calvas, zonas en las cuales falta densidad, se pueden rellenar perfectamente sacando el pelo de la zona occipital y es la segunda cirugía que más hacemos. Después del cuero cabelludo, la barba. Tercera y bastante demandada también, sobre todo en pacientes orientales que tienen más carencia de pelo en la zona de tórax, es ponerle pelos en el tórax y en la línea alba. En este caso, igual, se puede extraer de la zona donante, en este caso la zona occipital, y reponerlo en la zona de tórax, incluso de la línea media del abdomen. Digamos que esas son las tres zonas principales: la zona de cuero cabelludo, la zona de barba, las cejas, sobre todo en mujeres, pero hay hombres que también, fruto de cierta medicación o cierta genética, han ido perdiendo la zona de cejas y la zona de tórax. ¿Va a haber cicatriz posquirúrgica? Y la respuesta en este caso es drástica. Había cicatriz antiguamente cuando utilizábamos la técnica de la tira o la técnica FUS. En este caso estamos utilizando una técnica diferente, la técnica FUE, Follicular Unit Extraction. Estamos haciendo pelo a pelo una extracción
y un plantado de la misma unidad. Por lo tanto, no va a haber cicatriz ninguna y el paciente al finalizar no va a percibir esas antiguas cicatrices largas que cubrían toda la zona occipital y que molestaban con el paso de los años al paciente, no solo por la textura, sino también por esa falta de pelo en esa localización que era más evidente conforme el paciente se hacía mayor y el pelo se volvía canoso y más fino. En este caso, no va a haber cicatriz ninguna. Yo soy Santiago García Vilches y soy de Granada, aunque vivo ahora aquí en Madrid. Pues la verdad es que llevo bastante tiempo pensando en hacerme el microinjerto, porque ya desde pequeño comencé a tener entradas y bueno, es algo que porque no me ha gustado, siempre he sido más presumido y eso, y me gusta peinarme y tal, y nada, al final pues decidí hacerme. No, la verdad es que no siento dolor, porque bueno, son las grandes profesionales, desde el principio me han puesto una preanestesia, una anestesia y la verdad es que no siento nada de dolor, ha sido una cosa bastante cómoda. Sí, bueno, la anestesia, primero había una preanestesia, que eran como pequeños pinchacitos alrededor de la zona donde luego me iban a hacer el injerto, y nada, son pequeños pinchazos que no molestan, no duelen, y luego la anestesia, que sí que duele un poquito más, pero como ya teníamos la preanestesia, el dolor es mínimo, así que muy bien. Pues la verdad es que la primera vez que vine aquí conocí a la señora que me asesoró, a Sara, y la verdad es que desde el principio me transmitió muchísima confianza. Me estuvo enseñando un poco cómo era la clínica, pudimos ver cómo le realizaban lo mismo que me están haciendo a mí a otro señor, y me tranquilizó mucho. Siempre me han hablado muy bien, me han enseñado resultados, me enseñaron fotos de otras personas que previamente habían pasado por esto y me tranquilizaron mucho, la verdad, me dieron mucha confianza y vine súper tranquila. Bueno, espero buenos resultados, la verdad, sí. Espero que en un tiempo pues eso, poder cubrir sobre todo la parte frontal, que es donde tenía más entrada y eso, y nada, pues espero, para poner peinarme un poquito más y como decían por aquí, para hacerme un tupé.